Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Nos encontramos en otra ocasión aquí por el programa de Razón Popular, donde vamos a hablar un poco sobre el contexto de las elecciones judiciales y sobre todo particularmente apuntar a una serie de cuestiones sobre cómo se va a votar, conocer las boletas, cómo encontrar las casillas, ver las diferentes particularidades, ¿no? Creemos que de esta manera podemos contribuir a la reflexión de la gente con respecto al voto y sobre todo con respecto a este proceso que es necesario conocerlo con amplitud porque es un primer ejercicio electoral, pero que se necesita de la participación de la ciudadanía, ¿no? Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los que nos van a ver ahorita y en retransmisión. Y efectivamente aquí estaremos hablando sobre la próxima elección judicial, que ya es este domingo, y ya estamos a unos cuantos días de la elección. Ok, bueno, en primera instancia vamos a hablar un poco sobre el contexto de la elección y ya posteriormente vamos a hablar puntualmente de la composición, ¿no? Bueno, de las elecciones, de las características y demás, y ya con ello esperamos que la gente pues ubique un poco más este proceso, ¿no? Que lo tenga más contextualizado y que se anime a participar el próximo domingo. Bueno, en primera instancia, como señalamos, las elecciones provienen de la reforma de septiembre de 2024, en la cual digamos, se hizo un cambio constitucional al judicial y se busque que por voto popular ahora los jueces, magistrados y ministros pudieran ser elegidos popularmente de tal manera que se pudiera ir hacia una democratización, ¿no? Generalizada de este tercer poder, que si bien tiene mecanismos digamos, de selección de gente que se dedicaba a la impartición de justicia, aún así pues había una cierto hermetismo, ¿no? Con respecto a las decisiones políticas, bueno, sobre todo judiciales que se tomaban y sobre la necesidad de generar un cambio estructural que permitiera una justicia más cercana al pueblo, más cercana a las cuestiones populares y más cercana, pues en general, ¿no? Al proceso de transformación que se está suscitando en el país desde hace varios años. Entonces, a su vez, esta cuestión implica que la ciudadanía, a partir de su participación en este contexto de la reforma del sistema de justicia, puede generar también una perspectiva de un cambio de lo que significa la justicia misma, ¿no? Entendiendo no nada más un sentido procedimental, sino también en sentido, eh, ahora sí que general del término, ligado a la justicia social, ligado a la historia nacional, ligado a la Constitución Mexicana de 1917, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, todo, todo lo que se lleva a cabo con estas elecciones llevan también de la mano un proceso político, jurídico, que es una intersección que permite que por alguna vez, o más bien de una forma explícita, se lleve a cabo un conocimiento de lo que es lo jurídico o judicial a nivel nacional, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se apuntan ahorita con las elecciones judiciales y creemos que es muy necesario que se participe para que pues, la gente se vaya inmiscuyendo en este tema y también para que pues vaya teniendo un conocimiento, ¿no? Sobre lo que significa participar en este proceso electoral inédito en el mundo. Incluso México va a generar este pues este granito de arena a lo que significa la democratización de los poderes públicos, la participación de la sociedad en los asuntos de carácter general y que pues la gente va a ir paulatinamente adentrándose, ¿no? En estos temas. Y pues bueno, pues aquí vamos a través de este breve programa, pues buscar que la gente, sobre todo en forma puntual, ubique lo que significa las boletas, lo que significa el proceso electoral en sí mismo y de esa manera pues reflexione su voto, ¿no? No vamos a hablar tanto de candidaturas, ya eso ya pasó, ese tiempo ya de campaña ya acaba de terminar,
sino que vamos, sobre todo queremos hablar sobre que la gente se dé una idea de cómo se va a votar y ubique sus casillas, ubique, digamos, las boletas y también que, digamos, que se familiarice con el proceso electoral y sobre todo con el día de la jornada electoral que es el próximo domingo. Bueno, Gabriela, ¿hay algo que quieres apuntar? Pues no solamente, o sea, señalar que algunos ya de nuestros amigos nos habían enviado unas preguntas para responder, em, sobre todo porque este cuestionamiento, como mencionabas, es un proceso que es totalmente inédito, em, incluso a nivel mundial, como señalabas, porque no es fácil, me parece que a pesar de lo que se ha criticado el INE, no es fácil diseñar una serie de boletas por la misma, no fue fácil por la complejidad con la que está constituida el Poder Judicial, ¿no? Incluso nosotros nos tuvimos que ir familiarizando con su funcionamiento, con cómo está constituido, y creo que eso está representando el mayor obstáculo para los votantes, ¿no? Para los que iremos a votar, porque hasta este momento no éramos conscientes y no conocíamos cómo estaba organizado el Poder Judicial federal, y creo que por lo menos lo que ya se uno de los primeros logros, incluso antes de la elección, sería precisamente que la gente a partir de este ejercicio está conociendo el funcionamiento que hace cada uno de los jueces, magistrados y ministros, eh, a qué se dedican cada uno. Entonces creo que eso es lo principal, y creo que es un avance ya respecto a aquellos que señalan que está muy complicado, que está muy difícil. Efectivamente, nosotros que hemos estado ya en algún tiempo analizando este proceso, son muchos nombres, aparte de conocer el funcionamiento, son muchos los nombres, muchos, vamos a decir que no, ni siquiera conocíamos su currículum, uno lo facilitó el Instituto Nacional Electoral, entonces por ahí es, creo que parte de lo que vamos a comentar. Pero nuestro amigo Pedro, a quien le enviamos un saludo, Pedro Navarro, nos tenía una serie de preguntas, nos preguntaba por qué es importante votar en estas elecciones para jueces y magistrados. Ya lo decíamos, es uno de los, me parece, desde mi punto de vista, de los poderes más opacos. No sabíamos hasta este momento cómo funcionaba. Este, y me parece, a pesar de lo que digan muchos analistas, que es un derecho ganado, ¿no? El derecho de poder elegir como elegimos a los otros poderes. ¿Cuál es la complejidad? Que hay muchas especialidades, que estamos hablando de gente que se dedica a diversas ramas, cosa que no sucede en los otros poderes, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en lo que corresponde al Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y luego nos preguntaba también nuestro amigo Pedro que si hay algunos más preparados que otros, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué características debemos de tomar, por ejemplo, para elegir a los candidatos? Y ahí hay muchas propuestas de gente que estuvo hablando durante este tiempo. Algunos dicen, no, hay más preparados, bueno, en términos académicos, pues sí, ¿no? O sea, unos son los que tienen mucha preparación académica, que han estudiado en el extranjero, que tienen doctorado. También tenemos aquellos que han hecho una larga carrera en el Poder Judicial, y hay otros que consideramos que eso es importante, pero priorizamos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, desde mi particular punto de vista, cuál es la idea que tienen de justicia. Eh, a algunos no les parece relevante. Yo comenté varios jueces, pregunté a varios jueces y magistrados, por ejemplo, la tendencia política. Algunos decían, no, es que eso no es importante. Para mí sí, porque la ideología política es algo que marca la vida y el pensamiento de toda persona, y el actuar de todo ciudadano, esté vinculado o no al Poder Judicial, y para mí eso es importante, ¿no? Y creo que para mí es más importante eso, y también, digamos, la trayectoria, si perteneció al Poder Judicial,
en determinados asuntos qué postura han tenido, ¿no? Y sobre todo en temas polémicos, y creo que es algo que está complicado porque no muchos, por lo menos de momento, lo quieren decir tan abiertamente, ¿no? Entonces, en esto que nos pregunta nuestro amigo Pedro Navarro, que si hay algunos preparados, sí, pero creo que la ciudadanía es donde ahí radica la importancia, es cada ciudadano a qué le da más prioridad, ¿no? Si a tener el doctorado, si aquí tiene mucho tiempo en la carrera judicial, o a determinados valores y principios a los que se apega, ¿no? Y su visión ideológica. Y ahí cada ciudadano creo que va a priorizar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y cuáles son las características que debe tener, también nos preguntaba Pedro, un juez y un magistrado. Entonces, creo que eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita con una presentación de cómo funciona el Poder Judicial y cómo poco a poco nosotros en el camino también fuimos aprendiendo eso. Es lo que podría señalar. Sí, pues creo que estaría bien empezar a ver la presentación que se realizó para ir aterrizando todo esto de una forma más gráfica y a partir de ahí pues ir comentándolo. Bueno, aquí está el esquema, se movió un poco por ahora sí por la proyección, pero a grandes rasgos sí se entiende. No sé si quieres comentar algo, Gabriela, sobre la forma en que se... Sí, lo que pasa es que hasta ahora desconocíamos un poco el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Y tuvimos que aprender nuevos nombres y cargos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado y un ministro? ¿No? Y la diferencia, en teoría, todos son jueces, ¿no? Un juez es aquella persona que se dedica a resolver un conflicto entre dos personas o entre una persona y el Estado, y una decisión de una autoridad, ¿no? En términos generales. Y lo que marca esta diapositiva es la jerarquía. Lo que cambia en cada uno de estos cargos es la jerarquía, ¿no? Entonces vamos a decir que los jueces de distrito son de primera instancia, o sea, son los más cercanos, y después, conforme va subiendo en nivel jerárquico, ya no se le llaman jueces, sino se le llaman magistrados de circuito, y a los únicos que se les nombra por ser la máxima tribunal del país en términos de justicia es a los ministros y ministras de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, aquí en estas diapositivas podemos ver que, porque como decía nuestro amigo Naum que está escribiendo, dependiendo del estado en el que estemos, vamos a elegir, ¿no? El número de boletas, ya sea algunos 6, como es en el caso de Hidalgo, y algunos van a elegir 10, en el caso de Veracruz hasta 11, porque esto confluye con las elecciones municipales. Entonces, ahí van a darles pues más de 10 boletas a los estados donde habrá elecciones también para renovar los presidentes municipales. Entonces, aquí el Poder Judicial de la Federación, que aquí nos van a dar 6 boletas, que es el poder encargado de impartir la justicia, pero solamente en aquellos casos que involucran leyes federales, derechos humanos y asuntos que son competencia de la Federación. Entonces, la máxima tribunal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no todos los casos vemos que llegan hasta esa instancia. Entonces, debajo de la Suprema Corte, para resolver, digamos, asuntos que a su consideración no tienen esa relevancia, encontramos los tribunales de circuito. Los tribunales, y ahí le llamamos magistrados. Y luego los jueces, los juzgados de distrito, que tienen diferentes especialidades, también los tribunales de circuito con los magistrados, penal, laboral, civil, administrativa o mixto, y que ya lo seguimos viendo. Y luego hay un ente que podría estar casi al nivel de la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la máxima instancia de justicia, pero para el caso de las elecciones. O sea,
Hay un organismo en México dedicado específicamente a resolver asuntos electorales y eso se llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, cuando por ejemplo, cuando hay una elección presidencial, que se presentan quejas de los candidatos, diferentes eh, pues detalles, problemas que se pueden presentar a lo largo de la elección, llegan hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego debajo, lo vamos a ver, pero debajo del tribunal están las salas regionales, que hay 5 en el país y que se dedican a los procesos electorales, pero directamente a las gubernaturas, ¿no? O sea, no al proceso electoral federal, sino en el caso de las gubernaturas y las elecciones locales. Y luego tenemos el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un tribunal que se encarga de vigilar, ¿no?, la actuación de todos los jueces, magistrados y ministros, no digamos en aquellos casos donde no hay inconformidad, digamos, en las resoluciones o que no se han apegado a determinados principios o que se juzgan que no se actuó con la suficiente ética, probidad, prontitud, ¿no? Y para eso está encargado este nuevo órgano, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, antes llamado Consejo de la Judicatura, ¿no? Y Exactamente. esto es en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? O sea, las 6 boletas que nos van a dar corresponden a estos 6 órganos que vamos a elegir, ¿no? Entonces, no sé si tienes por ahí la siguiente. Ok, vamos. Y luego está lo que es el Poder Judicial local, que aquí también algunos estados, creo que el único que he visto estado, creo que no va a tener elecciones locales, va a ser Hidalgo. A nosotros nada más nos van a dar 6 boletas, pero las demás entidades sí les van a dar estas otras boletas adicionales del Poder Judicial local, es decir, de aquellos que corresponden a cada estado. ¿Y por qué se imparten justicia en los asuntos locales, incluyendo delitos estatales, ¿no? Ya no federales, asuntos civiles y familiares? Y aquí también les van a reportar, así como se organiza a nivel federal en Suprema Corte, en Magistrado del Circuito, jueces, también hay una forma parecida en a nivel gobiernos estatales, ¿no? O a nivel más bien de los estados, ¿no? Entonces también se compone con un Tribunal Superior de Justicia, que sería como el equivalente, digamos, en el estado a lo que sería la Suprema Corte, luego los tribunales distritales y los juzgados de primera instancia. Y también tienen su Tribunal de Disciplina Judicial local, o sea, es decir, en cada estado hay esta serie esta serie de organización, así también jerárquica, pero que corresponde a cada estado. O sea, Hidalgo tiene el suyo, Coahuila tiene el suyo, la Ciudad de México tiene el suyo, Veracruz tiene el suyo. Entonces, aquí les van a entregar boletas y cuidado porque, fíjense aquí muy bien en los colores, porque aquí sí cada estado, me he dado cuenta que tiene su propia forma de elegir y tiene colores distintos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo esto. No sé si Ok. quieres comentar algo aquí. Bueno, solamente apuntar que es necesario ver de dónde provienen las boletas y los colores, ¿no? Por eso está muy gráfico aquí la presentación porque permite entender digamos, esa relación, ¿no?, existente y también, digamos, que la gente se contextualice hacia lo que se va a votar, hacia lo que se está eligiendo y también entender cómo se va a ir, cómo se va a ir generando también pues la reestructuración, ¿no?, del Poder Judicial en términos generales, porque pues hay que apuntar que también no necesariamente son representantes populares como lo son los diputados, los senadores, etcétera, los ejecutivos locales, estatales, federales, pero también son gente que responde a bueno, es un tema en discusión, pero es gente que va a responder a un cargo con respecto a, digamos, a una pues ya con respecto a la que la ciudadanía considera, ¿no?, que debe de ser una nueva justicia. Entonces, pues aquí se está generando esa diferenciación paulatinamente,
pero pues aquí se trata de primera instancia participar, ¿no? Ya después de la participación de la gente con su voto, pues ya se irán saliendo conclusiones, pero por el momento, pues así nada más señalar esto, que de las boletas provienen o digamos, responden a esto que acaba de mencionar Gabriela, y ya de esa manera se puede entender mejor, pues, qué se está votando o por qué se está votando, ¿no? Sí, y es muy importante porque como la tenía complicada el INE, digamos que el INE lo hizo por colores, ¿no? Para distinguir cada uno de los cargos a elegir. Entonces ya los que hemos estado mucho tiempo ya, y Naum sabe de esto, ¿no? Buscando los candidatos, pues ya nos aprendimos casi de memoria hasta los colores, ¿no? Entonces, y aquí es donde la gente debe de poner atención, ¿no? Entonces, los ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a venir en una boleta morada, ¿no? O sea, el máximo tribunal de justicia del país va a venir en una boleta morada. Y luego en un color que ellos definen como verde menta, todo esto es información del INE, ¿no? Los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, los que dijimos que están encargados de vigilar la actuación de los jueces, magistrados y ministros en los diferentes niveles, ¿no? O sea, de vigilar su actuación. Y luego va a ser una azul fuerte, las magistradas y magistrados de la sala tribunal, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, aquellos que se encargan exclusivamente a dirimir asuntos en materia electoral, específicamente que hacen elecciones federales, ¿no? Entonces, esa va a venir en azul. Luego va a venir una color salmón o naranja, que corresponde a magistradas y magistrados de las salas regionales del Poder Judicial de la Federación. Ahorita vamos a ver a qué se ocupa cada uno en específico, pero estas vienen en color naranja. Las primeras tres, la morada, la verde y la azul, van a ser para todo el país, ¿no? O sea, vamos a ver la misma lista de candidatos y candidatas en todas las entidades de la República. Donde empieza ya a variar, según la región donde se esté, es la salmón de magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y la rosa, que es de magistradas y magistradas de circuito, y una amarilla, que es jueces y juezas de distrito, ¿no? Entonces, esas últimas tres cambian totalmente en cada una de las entidades federativas, dependiendo del lugar donde se encuentre uno. Entonces, por ahí está la siguiente. Entonces, nos van a dar boletas, ahí las boletitas, en la parte superior la gente debe leer bien, bueno, el color es algo muy distintivo, ¿no? Pero en la parte superior el cargo al que se va a votar, ¿no? En este caso, por ejemplo, está la morada, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces la gente debe de leer, ¿no? Hasta arriba, a qué cargo corresponde. Luego el INE diseñó que las boletas a la izquierda van a ir las mujeres. Entonces la gente debe de votar a la izquierda, van a venir los nombres de las candidatas mujeres, y a la derecha el nombre de los candidatos hombres. No van a venir por orden alfabético. Entonces, fijarse bien, ¿no? Del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres. Entonces, por ahí la siguiente también. Aquí es muy importante, ¿no? Porque aquí es una de las cosas que la gente debe de empezar a identificar. Del lado, detrás del nombre de cada candidato, sea hombre o mujer, va a venir un número, no un número continuo, o sea, 01, 02, 03, 04, así hasta el número de candidatos que se postulan. Ese número es muy importante porque es el número que vamos a tener que poner en los recuadros y con el que se va a identificar a cada candidato. Entonces, por eso decían los famosos acordeones. ¿Por qué? Pues porque como no nos vamos a acordar de todos los números, nosotros ya investigamos, por ejemplo, los candidatos con anterioridad, y qué es lo que tenemos que hacer, pues anotar los números, ¿no? Si a mí me convence el tal número, entonces lo anotamos en una hoja, lo hacemos a computadora, etcétera, del número que le corresponde a los candidatos. Y luego en el centro, algunos dicen, por ejemplo, Fabricio Mejía dice, bueno, si hay gente que no le dio tiempo a investigar, en el centro viene el poder que los postuló. Es decir, a cada candidato los postuló o el Poder Ejecutivo, o el Legislativo, o el Judicial. Ya cada quien sabe en qué poder confía, ¿no? La selección.
Y hay un caso donde viene en funciones, que significa que actualmente ese ministro, ministra, magistrado, está actualmente ejerciendo el cargo, ¿no? Y por ese F en funciones. Entonces, esto es para ayudar a la gente. Fabricio Mejía decía, bueno, si no te dio tiempo de investigar, pues ahora sí que vota por aquellos candidatos postulados por el poder al que más confías, ¿no? Eso es. En caso, bueno, es que lleva su rato investigar, ¿no? O sea, aquí nos dirán nuestros amigos, pero lleva semanas a investigar a los candidatos, ¿no? Algunos decían, no, es que no se puede. Bueno, no se puede si no te dedicas a investigarlos. Pero vamos a decir, aquí decía Naum, que es creo que una de las elecciones más pensadas, porque eh, de veras que busca uno de los candidatos el currículum en la página de línea es muy importante, el currículum en sus redes sociales, aún decía las entrevistas para ver qué dicen, si me convence en qué ha trabajado, cuando le preguntan, qué responde, entonces eso, ¿no? Entonces a muchos sí, ya hasta no sabemos de memoria porque hemos visto sus redes sociales y nos vamos a Twitter y a Instagram, y entonces que subió en TikTok y cuando lo entrevistaron en determinados medios que contestó, etcétera, ¿no? Entonces, también nos vamos a Google, ahí lo escribimos, el nombre del candidato, y ahí dice, ¿no? De los más conocidos, qué sentencias a favor, que si liberó a que si no liberó a que entonces ahí estaría de la gente buscar. La siguiente por ahí. A ver. Aquí esta es muy importante porque aquí ya corresponde, ¿no? Hasta arriba van a venir los recuadros en blanco, divididos en dos. ¿Por qué? Porque del 1 al 9 hay que anteceder un 0, o sea, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, hasta el 0, 9, ¿no? O sea, para que no haya lugar a duda. Entonces, eso, ¿no? No confundirse, no poner de lado las mujeres los números de los hombres y del lado de los hombres las mujeres, no, o sea, ceñirte, si abajo viene la lista del lado izquierdo las mujeres, en los pequeños recuadros van los números de las mujeres, ahí va, y del lado derecho los números de los hombres. Entonces también la gente debe de hacerlo con letra lo más legible que pueda, lo más claro, que no quede lugar a dudas, o que no sea de la interpretación de aquí parece un 9 y como que es un 8 y entonces no, o sea, la gente debe de fijar, hacer, o sea, los números lo más legible posible, y anotarlo un numerito en cada cuadrito, o sea, un numerito en cada cuadrito, que no te vayas a salir, que no se le ocurra a la gente subrayar, no, o sea, claramente señalado, ¿no? Y la siguiente por ahí. Entonces aquí es un poco ya de lo que veíamos, ¿no? De los ministros que son el máximo tribunal. Y aquí se elegirán, bueno, su función es vigilar que las leyes y los actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos de las personas. Se van a elegir, esto es para todo el país, 9 cargos, 5 mujeres y 4 hombres. Entonces van a venir muchos nombres, ¿no? Pero arriba solamente van a aparecer 5 recuadros para mujeres y 4 de hombres. Entonces, llénenlos. O sea, tampoco se vayan a pasar de que aquí le pongo un sexto a una mujer. No, porque puede ser, o sea, no hay que dar pie a casos de que nos puedan anular el voto, ¿no? Entonces, muy claro, o sea, 5 mujeres y 4 hombres. No Ok, pueden dejar vacíos, claramente, pero pero por lo menos, o sea, que los que escriban sean legibles. Y la siguiente. El Tribunal de Disciplina Judicial, que veíamos que los que investigarán y sancionarán prácticas contrarias a la Constitución y la ley que cometan las y los jueces, las y los magistrados, las y los ministros, y aquí van 5 cargos, no 3 mujeres y 2 hombres, aquí son menos que en la Suprema Corte, ¿no? 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, lo mismo, ¿no? Letra legible, del lado izquierdo las mujeres, del lado derecho los hombres. La siguiente es el resto del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, de resolver los conflictos en las elecciones para diversos cargos federales, resuelven en forma definitiva e inatacable las controversias electorales que presentan ciudadanas, candidatos, partidos, demás actores. Se encargará de realizar el cómputo final de la elección presidencial de México, de ahí su importancia, y declara la validez de la elección de la presidenta o presidente electo, ¿no? Este es el máximo tribunal en materia electoral, y aquí se van a elegir poquitos cargos, 2.
nada más se va a renovar una parte de este órgano. Entonces, un hombre y una mujer. Nada más va a aparecer un cuadrito para que escriban ahí, claro. Y luego la siguiente. Estas, las tres que acabamos de presentar, los nombres de los candidatos y candidatas van a ser los mismos a nivel nacional, exactamente los mismos, estemos en Coahuila, estemos en Chiapas, estemos en Veracruz, o estemos en Hidalgo, o estemos en Ciudad de México. Donde empieza a cambiar es aquí, en las salas regionales, aquellos que se dedican del Tribunal Electoral, que es de resolver los conflictos de las elecciones, pero a nivel estados, a nivel gubernaturas. Se resuelven en forma definitiva e inatacable las controversias también de las ciudadanas, candidatas y candidatos, pero aquí hay un error, dícese porque aquí no es la elección presidencial, ¿no? Aquí es, no, perdón, ya me estoy confundiendo. Aquí es lo de los tribunales locales sobre disputas electorales y revisan las acciones del INE, resuelven conflictos de las elecciones estatales. O sea, por ejemplo, si aquí mi presidente municipal está acusado de tal cosa, cometió o sea, es esta instancia de las salas regionales donde se van a dirimir este tipo de conflictos. Y aquí son 3 magistraturas. O sea, el número ese si no cambia, van a ser 2 mujeres y un hombre. Pero aquí la gente debe de fijarse bien porque aquí las salas regionales depende del estado donde estamos. Entonces, por ejemplo, la Guadalajara le corresponden las entidades Baja California, o sea, Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Por ejemplo, Francisco, que es de Coahuila, le corresponde la sala Monterrey, ¿no? En la sala Monterrey, que es Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Y luego a nuestro amigo Nahum le toca la sala Jalapa, que corresponde a Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. A nosotros que estamos en la Ciudad de México o Hidalgo, nos toca la sala Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. A nuestros compañeros que nos ven en el Estado de México, saludos a Mario, a Pedro y a Víctor, les toca la sala Toluca, que corresponde a Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Es decir, aquí sí la gente debe hacer su labor cada una de buscar, esto sí, su sala regional, de acuerdo a la entidad a la que pertenece, y buscar los candidatos, porque aquí sí varían. Compartimos con algunos, por ejemplo, tú que estás de Coahuila, por ejemplo, va a compartir con Nuevo León, pero por ejemplo los de Ciudad de México ya no. Entonces Ciudad de México ya comparte con Hidalgo, Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces aquí, cuidado, son 5 salas regionales en el país, buscar por sala regional. La siguiente. Esto es importante porque es cuando empieza a diversificarse de que ya no es lo nacional, sino empieza lo local, pero no necesariamente corresponde, digamos, a cargos municipales o estatales como son las elecciones, digamos, tradicionales, sino que ya son regionales, ¿no? Entonces, cambian un poco las circunscripciones, pero pues es cuestión de que ir ubicándoles en esta tabla que se muestra aquí, se ve claramente, ¿no? A qué circunscripciones están, pues asignados cada estado, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para que se tenga una noción de qué se está votando y en qué sentido. Y también hay que apuntarlo, aparentemente puede ser muy difícil, pero también es la cuestión de irse involucrando en el proceso, ¿no? Y entendiendo cómo, qué es a qué se, o sea, qué se está votando y también entender, digamos, cuál es la relación regional que hay en cada boleta a partir de esto de magistrados y del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, desde ahí cómo se van dando los demás, ¿no? Pero la gente, por eso estamos haciendo este video informativo, porque se trata de que se vaya dando una idea general, ¿no? Y aparte, como bien mencionado, por ejemplo, en el caso de las salas regionales, bueno, es algo que tampoco teníamos muy claro hasta que nosotros empezamos a investigar por esto. Entonces, está difícil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones para buscar los candidatos? Uno, la página del INE, ¿no? La página del INE, donde metes la entidad y
la sección a la que pertenece, que viene en la credencial de elector, y ahí ya te salen los candidatos, ¿no? Y también hay una página que se llama Construyendo Justicia, que a partir de eso viene también más o menos la explicación de cómo se va a configurar esta elección y cómo va cambiando, como dices, de región a región, identidad a entidad, a partir de esta tercera boleta. La siguiente, por favor. Entonces, la boleta rosa, que corresponde a los magistrados de circuito, aquí es, no, yo al principio no tenía claro lo del INE, entonces tardé así como un montón en buscar mi circuito, no porque no son exactamente no son los mismos los que va a haber para esta elección judicial que los que estamos acostumbrados para las elecciones, vamos a decir que tradicionales. Todos los magistrados de circuito, dice, revisan las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito, ayudan a establecer precedentes para casos futuros y con su trabajo amplían tus derechos y libertades. Entonces, aquí muy importante, porque se elegirán 10. Puse para el caso de la Ciudad de México, pero hay casos, por ejemplo, donde se van a elegir 7. Aquí ya también cambia el número de personas, ¿no? Aquí ya es otra cosa. Algunos van a elegir 5 y 4 o 4 y 3, entonces muy atentos ahí en cada entidad federativa. Y aquí otra cosa que se añade, que los magistrados y magistrados están especializados, ¿no? Algunos son especializados en asuntos administrativos, otros en materia civil, otros en mixto, otros en penal y del trabajo, y también eso cambia de acuerdo con el Estado. Por ejemplo, algunos, yo me he encontrado, en mi caso, por ejemplo, en Hidalgo, todos son mixtos, pero en la Ciudad de México hay administrativo civil, civil, del trabajo, o sea, hay ya composiciones más extrañas, ¿no? Y en algunos en el caso de Coahuila, por ejemplo, también administrativa, civil, penal y de trabajo. Entonces, hay mucha atención porque esas especialidades no son fijas, o sea, cambian de acuerdo a la entidad de la república en donde estés, ¿no? Entonces, también Tenerlo claro, claro. tener mucha atención en eso. Y ahorita vamos a ver las boletas porque a cada especialidad de magistradas y magistrados le corresponde como un colorcito. Entonces, anotar ahí claramente los numeritos. Entonces, la siguiente, que son Jueces las y jueces de juezas y distrito. jueces de distrito, y esta viene en amarillo. Sucede lo mismo, ¿no? Resuelve conflictos o problemas entre personas particulares que tienen intereses contrarios o entre una persona en las acciones de la autoridad. Garantizan que las autoridades respetan la Constitución y la ley. Esta decían, ¿no? La gente más cercana, ¿no? O sea, del Poder Judicial de la Federación, esto es lo más cercano que se tiene a la ciudadanía, ¿no? Entonces, son importantes y también aquí trabajan por especialidades, o sea, hay civiles, laborales, penales, etcétera. O sea, también aquí varía de acuerdo con cada entidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay uno, el juez y juez de distrito, que es especializado en materia de telecomunicaciones. O sea, hay entidades donde ya tienen muy especializados a los jueces y juezas de distrito. Aquí, pues, por ejemplo, se elegirán 7, 3 mujeres y 4 hombres. Pero eso también, como el anterior, este es un ejemplo, depende de la entidad federativa. Hay algunos que van a elegir 4 y 3, 4 y 4, o sea, depende mucho de la entidad, 5 y 5, de la entidad en donde se encuentren. ¿Y cómo van a saber cuántos se van a elegir? Pues por el número de cuadritos que viene arriba de la boleta. Si en su boleta vienen 5, significa que se van a elegir 5 mujeres y 5 hombres, o si vienen 3 y 4, pues es por el número de cuadritos que van a ver arriba de su boleta, ¿no? Y hasta Muy ahí bien, muy bien. quedaría por las funciones, este, las funciones de cada uno de los que vamos a elegir, ¿no? Y dice, bueno, el mixto dice, vamos, el que le hace todo, sí, por el caso de Hidalgo, ¿no? Que el mixto es aquí el que le hace materia administrativa, penal, laboral, o sea, le va a tocar resolver todos los casos. Y no olvidar que del 1 al 9 poner un 0, ¿no? Para que no vaya a quedar duda, ay, que le pongo un 1, no, 0, 1, 0, 2, 0. Entonces, atención ahí a Ok, eso. claro. Buen apunte, sí. Y creo que por ahí tenían las boletas, ¿no? Ok. Entonces, aquí, atención, vamos a hacer una muestra de cómo van a estar las boletas. Por ejemplo, esta de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, aquí ya, ¿no? O sea, ya van a venir así con los nombres
Y entonces si arriba ustedes tienen del lado izquierdo 5 recuadros arriba y 4 de los hombres, pues son los números que hay que llenar con letra legible y clara, ¿no? O sea, muy atentos ahí a eso. Esa boleta va a ser para todo el país, no va a cambiar arriba el nombre, ¿no? Está Ciudad de México, Coahuila, pero digamos que los nombres son los mismos, ¿no? Los nombres y el orden de los candidatos no altera el producto, no, son los mismos. Entonces, esa va a ser para todos. Y en la siguiente. Esta del Tribunal de Disciplina Judicial, ahí están 3 cuadritos, las mujeres, 2 en los hombres, ¿no? Generalmente lo que está haciendo en esta elección, están priorizando, ¿no? Casi en todas las boletas va a haber mayor número de mujeres que de hombres. Hay así casos, excepciones, donde no es esa regla, pero generalmente van a ser más mujeres que hombres en estas elecciones, ¿no? Esa también es la misma para todos. Esta de la sala superior, el tribunal electoral, Ujú. esta nada más tiene 2 porque un hombre y una mujer. Entonces ahí sí, concéntrese, y ahí nada más va a ser 1 y 1, ¿no? También son las boletas para todas las entidades de la República, ¿no? O sea, van a ser la misma boleta. Y la siguiente. Aquí es donde ya empieza a cambiar, que es lo que decíamos de las salas regionales. Se van a elegir en todas las salas regionales 2 mujeres y un hombre, pero cambian los nombres de los candidatos dependiendo vimos de las salas regionales en las que nosotros estamos, ¿no? Aquí ya empieza a cambiar y cada persona debe de hacerlo de acuerdo a la entidad federativa pues, en la que se La que encuentra. se encuentra. Aquí estamos, bueno, estas primeras son de Coahuila, estas que estamos viendo. Ajá, a ustedes les corresponde la sala Monterrey. Entonces, los de la Ciudad de México les toca la sala Ciudad de México. Entonces, ahí Es, atentos, ¿no? es Aquí es necesario donde, es necesario que la gente se meta a la página de línea a practicar el voto, ¿no? Porque no hay como eso, o sea, realmente desde antes de ir a la casilla, la página de la INE pues ahora sí que haga una simulación de lo que es el incluso voto, yo ¿no? recomendaría que las impriman, ¿no? O sea, si es posible, imprímanlas y ahí, o sea, para que no hagan los números chuecos, para que no vayan a salir con cosas de ese estilo. Entonces, practicar, ¿no? Y aquí, esta es la dificultad un poco de esta boleta, de las magistradas y magistrados del circuito, porque aquí ya vienen por especialidades y si se dan cuenta, cada cuadrito viene de un color distinto, uno como un amarillito, uno como un morado, un rosita. Entonces, eso significa que aquí tienen que poner el número según la especialidad, ¿no? Por el colorcito. Por ejemplo, aquí en el caso de Coahuila, dice color como meloncito ahí, dice administrativa y civil, ¿no? Por ejemplo, ahí Coahuila une dos, administrativa y civil. Hay entidades donde nada más dice administrativa. Luego, por ejemplo, en esta moradita dice civil y del trabajo. Hay entidades donde nada más dice civil o laboral. Entonces ahí debe de fijarse la gente porque esto cambia, ¿no? Y como dices tú, practicar en la página del INE, ver sus boletas, familiarizarse con ellas para que el día de la elección no lleguen y se sorprendan, ¿no? Y mixto y penal administrativo. Aquí, por ejemplo, van a elegir 4 y 4, serían 8, 8 personas que van a jugar, 4 mujeres y 4 hombres, ¿no? Entonces, atentos ahí, hacer los números claros, fijarse en el color de los cuadritos, ¿no? Entonces, Ujú, sí, claro, tenerlo bien listo esa cuestión. y también esta que está complicada, que es la de los jueces y juezas de distrito. Aquí, por ejemplo, es el mismo caso, por ejemplo, de un ejemplo, ¿no? El de Coahuila, son cuatro mujeres y 3 hombres, y fíjate, aquí nada más hay 3, por ejemplo, 3 especialidades, laboral, mixto y penal, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, y no, pues ahí tienen, y ya decía yo, ¿no? Aparte, administrativo, laboral, penal y especializado en telecomunicaciones. Entonces, muy atentos ahí porque cambia, ¿no? Pero lo que hay que fijarse aquí es que el número coincida con el color, ¿no? O sea, si es administrativo y es
determinado como color meloncito, poner el número del administrativo en el color meloncito, ¿no? Entonces, y con números claros y legibles, ¿no? Entonces, ahí Ujú. también. Y pues nada más comentar, dice, no sé, el INE dijo que hoy que no se puede hacer acordeones, sí, pero muy elaborados, impresos no. Y también puede encontrar casos que solo haya una candidata o ahí pues sí, es que ya el INE se lo está poniendo muy difícil, ¿no? O sea, ahí hay que estar atentos, ver, porque como va a estar complicado, no nos vamos a aprender el número, dicen que no vamos a poder llevar hojas, pero bueno, anótenlo así como si fueran a correr en una pequeña lista, este, por colores incluso, ¿no? Porque pues también dice el INE, bueno, pero ¿cómo le pongo color? Si ilumínenlos. Entonces, muy atentos a eso. Tengo entendido que dado como son muchos los que hay que escribir y eso, el INE va a poner mesas, ¿no? O sea, para que la gente, mesas y sillas, para que la gente se siente, o sea, va a estar estas mamparas, pero va a haber mesas, ¿no? Entonces la gente se va a poder sentar y votar y poner los números claramente. Ahora, en las elecciones locales hay que poner mucha atención porque ahí las boletas cambian mucho de un estado a otro, ¿no? Entonces los colores cambian. O sea, también es lo mismo, ¿no? O sea, se van a elegir lo que ya dijimos de este el tribunal, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Local, el Tribunal Superior de Justicia, etcétera, lo mismo. Pero hay que poner atención, ¿no? En los colores de las boletas. En el caso, por ejemplo, de Coahuila es un caso muy particular que nos topamos, que el caso de Coahuila no va a votar con nombres, así como estamos viendo ahorita aquí, nombres de las personas, ¿no? Persona 01 tal, 02 tal. La dificultad en Coahuila es que vienen por grupos, vamos a decir, o sí, o sea, vienen agrupados por el poder que los eligió. Entonces, va a venir poder ejecutivo, legislativo y judicial, en el caso del local, o sea, lo postuló el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero tienes que votar por toda esa planilla. O sea, si vas a votar por el poder ejecutivo, votas por todos los candidatos del poder ejecutivo. Si vas a votar por el poder judicial, todos los candidatos del poder judicial o todos los candidatos del poder legislativo. No, eso les facilita a algunos porque ya tienes que estar investigando nombres, sino a lo mejor te vas por el poder por el que más confías, ¿no? Pero en el caso de otros estados, casi de la mayoría, por ejemplo, Veracruz, Ciudad de México, tienen que otra vez buscar los candidatos, los nombres, etcétera, ¿no? Entonces, eh, mucho cuidado ahí en eso, porque esos del Poder Judicial local hicieron las boletas, ahora sí que cada quien, como cada estado, como pudo, ¿no? Entonces, investigar, familiarizarnos con los candidatos, escribir bien los números, leer. A mí me parece eso de que el INE del acordeón, bueno, es que la gente, cada quien se puede, yo consideraría que se puede apoyar como pueda, o sea, es muy difícil aprenderse, ya vimos el número de cargos y de boletas, aprenderse todos esos números, ¿no? Entonces, cada quien, la gente, yo veía muchas críticas en Twitter, ¿no? O sea, que la gente se lo va a llevar oculto, no sé qué, con tal de apuntar los Ujú. números. Y pues yo creo que decía, no, o sea, que compartirlos con la familia, con la gente de confianza, etcétera, o sea, compararlos, ¿no? O sea, siempre y cuando sea pues, entre personas comunes y corrientes, no entre partidos políticos, o que un partido político te dé un volante, ¿no? Sino que sean personas comunes y corrientes, ciudadanos, pasárselo, ayudarle o explicarle a los tíos, a las tías, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí es importante que lleven su famoso acordeón con los números. Entonces, para que no se les vayan a... Vamos a ver rápido también ya para cerrar la boleta de Hidalgo. Eh, bueno, esto ya vimos que es lo de la Suprema Corte, no cambia. Igual los magistrados y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese tampoco cambia. Acá, ¿no? Acá es donde empieza
a Sí, particularizarse con las cuestiones de las salas salas regionales. regionales. Eh, Acá Y ahí, pues por es igual. ejemplo, Ujú, el de di. los aquí esa cambia, pero aquí lo vamos a tener fácil en Hidalgo porque, no va a haber, cambio de, no va a haber especialidades, ¿no? Aquí son mixtos, o sea, aquí son todólogos, entonces los candidatos le van a hacer materia civil, penal, laboral, lo que sea, lo que se requiera. Entonces ahí sí, no vienen por colores, todos van a ser del mismo color, nada más buscar los perfiles de los candidatos. Y en la siguiente, que es la de los jueces, por ejemplo, ahí vamos a elegir pocos, ¿no? Vamos a elegir tres mujeres y dos hombres, en el caso de los magistrados. Aquí vamos a elegir tres y dos, ¿no? Entonces, cinco, por ejemplo, y aquí sí ya van a venir por especialidades. Y así en cada municipio y en cada entidad, ¿no? Entonces, estar atentos, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México también está, complicado. Hay muchos distritos electorales, entonces ver a qué distrito corresponde. No hay más cosa más segura que entrar al INE, poner la entidad y la sección, ¿no? Para que sepas con claridad ahí en tu casa cuántos va a ser, dónde va a estar ubicada la casilla, porque atentos también, porque no van a poner el mismo número de casillas que cuando son las elecciones, por ejemplo, federales o presidente de la República, ¿no? Entonces deben de buscar Ujú. que efectivamente la casilla esté ubicada donde siempre van a votar, o a lo mejor los van a pasar a otro lado, no sé. Entonces, muy Estar atentos, claro. atención, sí. Em, entonces, dice que el acordeón, ¿no? O sea, el acordeón, yo digo, se lleven una hoja como ustedes puedan, al momento de votar, esperemos que no haya problemas con eso, ¿no? Sería, desde el punto de vista absurdo, pues, porque la gente también cómo se va a apoyar. Em, Sería solamente los que tienen mente muy privilegiada, no sé, y que se tengan la capacidad de aprenderse los nombres y los números de todos los candidatos, pero aún así no está de más que le lleven anotados y que sus familiares también, ¿no? Se lo lleven anotados. Y pues que realmente practiquen el voto, ¿no? También, o sea, realmente creo que con la mejor manera de memorizar algo es estar practicándolo. Entonces, eh, siempre hay una asociación entre los nombres y y los números, entonces, pues desde antes tienen que practicar, ¿no? Dos, tres veces, realmente no hay límite, pueden hacerlo varias veces y creo que esa es una encomienda necesaria porque pues son parte de las cuestiones de la democracia, ¿no? No va a ser tan sencillo, pero también así se va experimentando y se va generando más espacios democráticos en la vida pública del país. Entonces, bueno, Gabriela, no sé, un comentario que quieras para cerrar, para invitar a la gente a votar y que reflexione su voto. Invitar a la gente a votar, que se informe a los candidatos, que los busque en redes sociales, qué opiniones tenían, ustedes ya sabrán, ¿no? O sea, a qué candidato, a qué ideología responden, de cuál les convence. Y lo que decían aún dice, que hoy salió que Guadalupe Tadei, consejera del presidente del INE, aclaró para que cualquier anomalía, no, pues, anomalía la, la, la tengan en cuenta o la denuncien, porque se aclaró que las y los ciudadanos pueden llegar a votar este 1 de junio con sus propias anotaciones. Estos apuntes pueden servir como una guía para agilizar la emisión del voto el día de la elección. Ahí está, ¿no? Claro. Pero es importante destacar que no debe existir coerción o amenazas para influir en el sentido del voto, pues esto sí es un delito, efectivamente, ¿no? O sea, pero es absurdo, no creo que estén ahí a un lado de la casilla. Es así que este domingo las guías personales serán totalmente válidas, ¿no? Para que ahí se pongan atentos, para que los funcionarios no les vayan a impedir el paso, no, pues ya la presidenta del INE, la consejera presidenta está diciendo que es totalmente válido llevar sus anotaciones y que están totalmente Particulares, permitidas. puntuales. Pero aquí dice, esto es una cosa, mira, que no se sabe, dice, pero los materiales impresos con candidatos específicos no están permitidos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo con candidatos? O sea, si yo imprimo mi boleta para no iluminar, ¿no? O sea, que no se vayan a confundir con el nombre, no está permitido, que no, o sea, esto es muy, bueno, muy cuestionable, ¿no? Pero
yo digo, o sea, desde mi punto de vista, todas las guías son válidas siempre y cuando no haya la coerción o que alguien te la haya dado a la entrada para sabes que vota por o que un partido político, siempre y cuando sea tú, este, tú el que elaboraste pues ese acordeón, esa lista, etcétera, ¿no? Pues ya, porque imagínate, o sea, la gente, los adultos mayores, evidentemente, pues, o sea, considero que es necesario el color, la duración del número, etcétera. Este, y pues a ver, ¿no? Ponerse A atentos ver el qué día de pasa. la casilla. Sí, bueno, ya para concluir, nada más señalar que las elecciones son inéditas, se están generando unos primeros acercamientos a lo que significa la democratización del Poder Judicial. También existe un esfuerzo importante, hay que señalarlo, porque siempre se le critica, pero también hay que reconocer por parte del INE con respecto a generar pues una redistritación, ¿no? Electoral para poder generar estas votaciones que finalmente pues se basan en criterios propios de las circunscripciones tradicionales con respecto al sistema electoral, pero que ahora se está ajustando, ¿no? Para poderlo acoplar al sistema judicial y en ese sentido, pues se está avanzando, pero pues lógicamente eso hasta después, ¿no? Después del domingo analizaremos ya puntualmente cómo fue la jornada electoral. Ahorita pues ya no podríamos decir más porque pues es inédito el proceso, ¿no? Particularmente no sabríamos cómo van a estar los índices de votaciones, eh, cuáles van a ser las tendencias favorables a los respectivos candidatos y candidatas, cómo se va también ahora sí que articulando este nuevo poder judicial, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver a partir bueno, del lunes, domingo, lunes, y pues vamos a estar analizando estos temas aquí en Nuevo Norte, en Razón Popular, y pues les llamamos a que vayan a votar y que reflexionen su voto, que se informen en la propia página del INE donde viene información y currículum de los y las candidatos, y también pues que practiquen su voto. Y esperemos que el domingo sea una elección histórica de participación, porque a final de cuentas siempre va a ser la democracia más importante y más fundamental que cualquier especialidad técnica o profesional o todo lo que se quiera decir para que la gente no tenga incidencia, ¿no? En las decisiones, en incidencia en los poderes públicos y incidencia en la ruta que va tomando el país. Entonces, desde acá lo Y llamamos. señalar también que ya es una ganancia, incluso antes de las elecciones, saber cómo la gente poco a poco se va enterando cómo se conforma el Poder Judicial, qué hace cada cargo, a qué se dedica, qué resuelve, y también conocer por lo menos el rostro, el nombre de aquellos que después estarán impartiendo justicia en los estados, ¿no? Porque antes ni el nombre ni la cara les conocíamos y ahora gracias a este proceso, pues por lo menos eso ya hacemos, ¿no? Ya Ujú. conocemos. Y entonces, como dice, salir a votar y también nos decía Naumo, y creo que es importante, que lo que no está permitido es llevar las boletas impresas, ¿no? Que hay que practicar tu voto y entonces llevas tus boletas impresas a color y nada más no, o sea, no lleven las boletas impresas, lleven anotados los números o en Word o como quieran, los números, pero no las boletas ya impresas, sino solamente su acordeón con el número y el nombre del O sea, candidato o candidata. pues como dicen los apuntes, básicamente, o sea, realmente es ser como una serie de registro de lo que vas evaluando, ¿no? Y eso llevarlo, básicamente. Entonces, eso no, y cada persona, eso, o sea, básicamente eso se refiere a la consejera presidenta, ¿no? A que cada quien dice sus apuntes después de evaluar y después eso es lo que va a llevar, ¿no? Para generar un voto más informado, que como dice aquí aunque él sí es experto, ¿no? En el Poder Judicial, eso se trata, que la gente se haga experta en la cultura judicial y la cultura jurídica, ¿no? Entonces se va a ir ampliando. Entonces, pues, bueno, nos vamos, Gabriela. Buenas noches a todos, a los que nos estuvieron viendo, a los que van a ver después el programa y pues
Nos vemos la siguiente semana en Razón Popular para analizar lo que fue esta o lo que va a ser esta jornada electoral y lo que va a ser el futuro cambio de este poder judicial en México. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Saludos y a votar desde temprano.